Dicen que China ha ganado la partida, pero creo que se equivocan rotundamente, porque este coche parece la prueba de que Europa aún es capaz de fabricar coches sencillos, con mucho encanto y con mucha personalidad a un precio que el consumidor sí puede pagar. Ese coche se llama Renault Twingo y llega 34 años después de que su primera generación revolucionase el segmento de los coches urbanos. En esta prueba vamos a tratar de averiguar si el nuevo Twingo es más que un homenaje a ese icono de los años 90 y es el coche barato, sencillo y simpático que necesitamos los que, como tú y yo, nos apretamos el cinturón cuando llega el fin de mes. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El nuevo Renault Twingo es un coche exclusivamente eléctrico y mide 3,79 metros. Es un coche urbano y no es mucho más grande que el Twingo de primera generación, en el que se inspira de forma clara a nivel de diseño. El Twingo es uno de esos coches simpáticos que todo el mundo reconoce y que te pone una sonrisa en la cara nada más verlo. Me atrevo a decir que es incluso más bonito que el adelanto conceptual que Renault presentó en 2024. Tenemos un frontal con faros LED que son un claro guiño al original, con un capó cortito que en vez de tomas de aire para la ventilación del habitáculo, esconde el hueco para rellenar el depósito del lavaparabrisas. Tenemos llantas de hasta 18 pulgadas y un perfil lateral donde se ve que el coche tiene 5 puertas y no 3. Tenemos pilotos traseros coquetos y de tipo LED, en claro homenaje al clásico, pero con una pequeña aleta superior que reduce turbulencias y nos da 5 km extra de autonomía. Hay huevos de Pascua y guiños al pasado de Renault y lo mires por donde lo mires es una auténtica chulada. Además, me congratula que se lance en colores tan llamativos como el verde, amarillo y rojo que pudimos ver en esta presentación. Todo un soplo de aire fresco. Bienvenidos al interior del nuevo Renault Twingo y bienvenidos a uno de los interiores más simpáticos, más alegres y con más personalidad de todo el mercado. No me digáis que esto que estáis viendo no es una auténtica chulada. Fijaos en los detalles de color de la carrocería, fijaos en estos botones, fijaos en este homenaje al Twingo original en forma de este botón. La verdad es que hay mucho de lo que hablar y vamos a ir poco a poco desgranándolo porque esto es una auténtica golosina. Comencemos hablando del puesto de conducción del Renault Twingo. Tenemos unos asientos que son muy bonitos, propios lógicamente de un coche urbano, sin mucha sujeción lateral y con la banqueta un poquito más corta de lo que a mí me gustaría. Tenemos después un volante de grandes dimensiones con muy buen ajuste vertical y horizontal. Como veis, es muy sencillo encontrar una postura de conducción cómoda para una persona grande y corpulenta como soy yo. Y lo que me gusta realmente es que todo es muy lógico y tenemos muchísimos mandos físicos. Tenemos muy buena visibilidad de la instrumentación, muy buena visibilidad de esta pantalla y fijaos en los mandos dedicados para la climatización con un tacto muy agradable. Fijaos en el espacio que tenemos aquí para dejar la llave, para dejar nuestro teléfono o lo que sea. Tenemos un espacio enorme en este hueco central donde podemos colocar además diversos accesorios que Renault nos vende y tenemos en general, como os digo, muchos mandos físicos en el volante, mandos físicos en la puerta, el clásico botón que nos permite con 2 toques desactivar todos los HADAS y la palanca de cambios en esta posición tan curiosa pero al mismo tiempo tan cómoda en un coche eléctrico y que libera tanto espacio. La verdad es que a nivel de ergonomía la única pega casi que puedo ponerle a este coche es que la visibilidad hacia adelante no es óptima en el sentido de que el parabrisas es bastante estrecho desde este punto de vista y los pilares son bastante gruesos, en gran parte por el sistema de monitorización del conductor. Todos los Twingo tienen una instrumentación digital de 7 pulgadas, con mucha más información de la que aparenta y un curioso medidor de autonomía que nos dice qué distancia podríamos recorrer en autovía o en ciudad, además de reflejar instrucciones del navegador, un completo ordenador de a bordo y gráficos muy coloridos. Para la pantalla central de 10,1 pulgadas tenemos la posibilidad de equipar un sistema más sencillo en las versiones de acceso o un sistema OpenR Link en las versiones Tecno. Este último emplea Android Automotive como sistema operativo, tiene Google Maps nativo y el asistente de voz se basa en Gemini, la IA de Google. En cuanto a las calidades, no os quiero engañar, este es un coche del segmento A y todo, absolutamente todo lo que estáis viendo son plásticos más duros que la cara de un político en campaña. Escuchad. Por supuesto, todo es duro, pero el plástico duro en un coche urbano no me parece una carencia. Al contrario,
me parece una virtud. Es el plástico más sufrido, es un plástico duro, es un plástico que va a soportar el maltrato propio de la conducción de un coche en ciudad, y es un plástico que debería soportar muy bien el paso de los años. Pero es que además tenemos detalles de mucha calidad. Me encanta, de verdad, me encanta estas molduras pintadas del color de la carrocería, tienen muy buen tacto, se sienten muy sólidas. Me gustan mucho estos aireadores en forma de cruceta. Me encantan los mandos físicos y sobre todo el tacto. De hecho, este módulo es muy parecido al que nos encontramos en coches como por ejemplo el Dacia Duster. Y me encanta este homenaje al Twingo original que tenemos en la forma de este botón de los warnings. Además, no tenemos absolutamente nada de negro piano, gracias Renault, e incluso la llave del coche es así de colorida. Es un coche muy alegre y con unas calidades que francamente convencen. Una de las diferencias entre el primer Twingo y el Twingo de cuarta generación es que este tiene 5 puertas y eso es muy cómodo para poder acceder a las plazas traseras. Fijaos que el ángulo de apertura de las puertas es bastante correcto y el hueco que nos deja para acceder al interior es de nuevo bastante aceptable, teniendo en cuenta que este coche mide solamente 3,79 metros. Además, el asiento es claramente más alto que el asiento delantero, por lo que atar a un niño en su sillita o ayudar a una persona mayor a entrar y salir va a ser más sencillo. Pero vamos a verlas un poquito más en detalle porque aquí está una de las claves de este Twingo. Lo primero que tenéis que saber es que este coche es un 4 plazas estricto, no es un coche de 5 plazas y no va a tener versión de 5 plazas. Al igual que el Twingo original, tenemos asientos traseros deslizantes. Fijaos, tenemos 17 centímetros de asiento deslizante en ambas plazas. Esto nos permite sobre todo ganar espacio en el maletero. Ahora bien, en cuanto a espacio para nosotros, tenemos luces y tenemos sombras. En primer lugar, con los asientos lo más atrasados posible, con este asiento regulado igual que el del conductor para mi postura de pilotaje, tengo todavía 3 o 4 dedos para mis rodillas, puedo meter bien el pie por debajo del asiento, pero con la cabeza pego claramente en el techo. Y eso que tengo el pelo muy corto. Aún así, si me estiro, voy claramente encastrado en el techo. Además, tenemos muy pocas amenidades. De hecho, no tenemos ni elevalunas eléctricos. Tenemos ventanillas simplemente batientes como las que teníamos en los utilitarios de 3 puertas y, lógicamente, en el Twingo original. Tampoco tenemos aireadores, tampoco tenemos cargador y, al final, son plazas traseras, lógicamente, muy espartanas. Pero su magia también está en el espacio de carga, así que vamos a verlo. Lógicamente, al maletero accedemos mediante un portón de apertura manual y tenemos un hueco de carga que es bastante grande teniendo en cuenta lo pequeño que es este coche. Está situado a una altura óptima para que cargar y descargar bultos no sea complicado y además está forrado en plástico, por tanto no lo vamos a dañar. Lo que aquí tenemos en esta configuración es un maletero de 205 litros VDA, pero la magia está en que este maletero puede hacerse más grande. Podemos ganar 100 litros si simplemente tiramos de estas cuerdas y empujamos los asientos hacia adelante. Y ahora tenemos ya un maletero más bien propio de un segmento B. Tenemos además un hueco de 50 litros debajo de estas dos compuertas, muy práctico, por ejemplo, para guardar los cables de carga. Y el hecho de que se abran dos es también muy práctico para no tener que descargar todo el maletero si queremos meter cosas debajo. Pero la verdadera magia empieza ahora. Dejadme que devuelva estos asientos a su posición original. Con estos asientos en su posición, ahora vamos a ver la magia. Fijaos, si voy aquí, puedo echar estos asientos hacia adelante y puedo echar este asiento completamente hacia adelante y lo que aquí tengo es un hueco donde podría cargar objetos de hasta 2 metros de longitud, como muebles de IKEA o tablas de surf. Decidme qué otro coche de 3,8 metros permite hacer esto. Lo primero que debéis saber de este Renault Twingo de cuarta generación es que está construido bajo la plataforma RGEV Small, que antes se llamaba Ampere Small y antes se llamaba CMF. Pero bueno, básicamente es la misma plataforma que tenemos en un Renault 5, aunque con ciertas modificaciones, ya que tenemos el eje delantero de un Renault 5, pero tenemos la suspensión trasera con barra tirada de un Renault Captur. Es más compacta y más barata, y en un coche como este, cada céntimo cuenta.
El motor eléctrico de este Renault Twingo está en posición delantera y tiene solamente 82 caballos. Puede parecer una potencia baja, pero este coche pesa solamente 1200 kilos y es al final un coche urbano. No nos hace falta tener 180 caballos o 400 caballos, sería básicamente absurdo. Pero lo cierto es que este coche tiene buenas prestaciones. Hablamos de un 0 a 50 de 3,85 segundos y un 0 a 100 de 12,1 segundos, que no es meteórico, pero es correcto. Eso sí, la velocidad punta es solamente 130 km por hora y a esa velocidad te garantizo que te fundes la batería muy rápidamente. Pero lo bueno de que este coche sea eléctrico es que en un entorno urbano vas a salir con mucha agilidad de cualquier semáforo, vas a ser tan rápido como una scooter y además vas a conducir con ese cambio automático y esa suavidad tan propia de un coche eléctrico que en ciudad, con los trazados que vamos, es muy valiosa. La única batería disponible en el Twingo tiene 27,5 kWh de capacidad neta. Es una batería de química LFP y es relativamente ligera, apenas pesa 200 kilos. Este coche homologa hasta 263 km en el ciclo combinado WLTP. Es una cifra baja pero intencionada. El Twingo ha sido diseñado como coche urbano, no como coche viajero, y en verdad muy pocas personas superan los 35 km de conducción diaria. Su recarga es de hasta 6,6 kW de potencia, pero opcionalmente podemos elegir que nuestro coche cargue a 50 kW en corriente continua. Si vamos a cargarlo en casa no tiene sentido la carga rápida, y siendo francos, con ese tamaño de batería, la carga completa apenas demorará 4 horas en un cargador convencional. Al igual que en el Twingo original, tenemos una posición de conducción que es ligeramente elevada. No es la de un crossover o la de un todocamino, pero tampoco es la del típico utilitario que nos lleva muy cercanos al suelo. Y lo bueno de tener esta postura de conducción ligeramente elevada es que dominamos un poquito mejor el tráfico y nos sentimos más seguros al volante. Eso sí, donde sí que hay un claro retroceso con respecto a su antecesor es en cuanto a visibilidad. El primer Twingo era una caja de cristal, básicamente, pero aquí tenemos unos pilares muy gruesos, sobre todo el pilar C, además de una ventanilla trasera muy pequeñita. Y además los pilares delanteros, los pilares A, son muy gruesos, y esto se debe a que en el caso del pilar del conductor tenemos el sistema de monitorización del conductor. Pero al final todo eso de lo que os he hablado se te olvida cuando empiezas a enlazar curvas con este pequeñín. Este es un coche emocionante de conducir, muy ligero, y es un coche muy ágil, gracias lógicamente a que tenemos un peso muy contenido y una dirección que es muy directa, además de relativamente comunicativa. No es la dirección de un Alpine a 110, ojalá no fuera, pero nos dice cosas que pasan bajo las ruedas y en un coche al final de orientación urbana, eso es algo que hay que valorar muy positivamente. De hecho, en zonas de curvas como las que hay en Ibiza, es un coche que incluso llega a ser divertido y emocionante. No lo digo como forma de peloteo a la marca ni nada por el estilo. Creo realmente que es quizás el coche del segmento A con mejor dinamismo de todos. Y gran parte de culpa la tiene la puesta a punto de la suspensión. Como este no es un coche pesado, no necesita tener una suspensión muy firme que al final acaba resultando seca. Y podemos tener una suspensión que filtra con buena solvencia los baches y las irregularidades, pero al mismo tiempo sujeta muy bien el coche en las zonas reviradas. Esa es una de las ventajas de tener un coche ligero y pequeño como este. Evidentemente no es un coche con un aislamiento sensacional, pero a velocidades urbanas no lo vas a notar. Y hay que recordar que es un coche del segmento A y es un coche que tiene un precio al contado tras ayudas de menos de 13.000 euros. Este es uno de los coches más baratos del mercado y no se siente en absoluto como un coche barato. De hecho, si te vendasen los ojos, pensarías que estás en un coche del segmento B, no del segmento A. En nuestra prueba en Ibiza, en condiciones muy favorables, logramos un consumo medio de 11,4 kWh a los 100, superando incluso la homologación. A ese consumo ayuda notablemente el uso del sistema One Pedal, con una regeneración de energía muy fuerte que permite incluso detener el coche al completo. A mayores, usando las levas tras el volante, tenemos diferentes niveles de regeneración de energía.
Una de las claves del Renault Twingo es que es un coche muy barato. De hecho, es el urbano eléctrico más barato del mercado, con la salvedad del Dacia Spring, de tamaño, plataforma, categoría y autonomía claramente inferiores. Se ofrecen acabados Evolution y Tecno. Ambos son muy completos, aunque en el de acceso no tenemos tantos colores en el interior. Tenemos tapacubos y la pantalla central no es la OpenR Link con Google del acabado Tecno. Su precio de tarifa es de 19.500 euros, pero ese precio se reduce hasta los 17.665 con certificados CAE y descuentos por financiación, y se reduce hasta solo 12.970 euros al contado con las ayudas del Plan Auto Plus y los CAE. Tras haber probado el nuevo Twingo podemos certificar que este es un coche simpático, alegre y con mucha personalidad. Hacen falta, en verdad, más coches como este. Coches que nos recuerden que no todo tiene por qué ser un mar de sub y crossover clónicos de color gris, negro y blanco. Es cierto que tiene poca autonomía y no tiene unas plazas traseras enormes, pero es que hablamos de un coche urbano de menos de 3,8 metros. Y lo mejor de todo es que tiene poca competencia en un segmento A que las marcas han ido abandonando por su poca rentabilidad, los costes derivados de los hadas y nuestra obsesión por los sub. El Twingo, en definitiva, es el coche que Europa necesita para poder hacer frente a China. Y es un coche que demuestra que la nostalgia bien entendida es un arma muy poderosa, sobre todo si rendimos homenaje a un clásico tan icónico como el Twingo, sin cegarnos por su pasado y mirando correctamente de cara al futuro. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.